Hola, en esta ocasión estamos en el tercer módulo de nuestro curso de Previsión y Seguridad Social, Higiene y Condiciones de Trabajo. Y vamos a hablar específicamente de las condiciones de trabajo. Como dijimos en el módulo anterior, existe para el empleador una responsabilidad sobre cada uno de los trabajadores a partir de la firma del contrato de trabajo. Este contrato de trabajo inicia con esa responsabilidad. No solo es aquella tendiente a la remuneración del trabajador, no. De manera moderna se ha imputado sobre el empleador la responsabilidad individual del trabajador, la responsabilidad de la salud, que lo cuide o que se encuentre cuidado, que no sea acosado, que no sea perturbado, que no se enferme, ni por condiciones comunes, ni por condiciones laborales. Esa es la idea y para allá vamos. Ese es el futuro de este cuidado que debe dar el empleador al trabajador. Va a haber una relación estrecha entre ambos. Ese es el futuro de lo que hoy conocemos como contrato de trabajo. Pero en el presente tenemos ciertas condiciones que obliga el legislador a tomar en consideración dentro de la jornada, dentro de la faena, en el sitio donde se encuentre prestando servicios el trabajador. Es decir, estamos hablando de las condiciones medioambientales de higiene y condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo deben ser limpias, higiénicas, deben ser además cónsonas con el día a día, deben ser cónsonas con la prestación del servicio, deben estar dadas las condiciones. ¿De qué hablamos? Hablamos de lugares de trabajo que tengan condiciones mínimas de aseo, condiciones mínimas de higiene, condiciones mínimas en los baños, condiciones mínimas en la estructura del sitio de trabajo, condiciones mínimas en cuanto a la hora del consumo de la colación. Estamos hablando de condiciones mínimas si el trabajador tiene que pernoctar en la jornada o en la faena de trabajo, sea bajo las condiciones que se encuentre, sea en jornada bisemanal, sea en jornadas excepcionales, sea bajo subcontrato o sea bajo condiciones adversas. Igualmente el trabajador tiene que tener condiciones mínimas de trabajo, condiciones estables, seguras. Y a eso se refiere el presente módulo. Existen ciertas condiciones que nos establecen las leyes que vamos a estudiar en el tercer módulo, pero podemos adelantar que algunas de ellas se encuentran relacionadas con el ambiente que va a observar el trabajador, en el que se va a desenvolver el trabajador. Condiciones de oficinas, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las condiciones mínimas que debe mantener el trabajador, cómo deben ser los pasillos, cómo debe ser la iluminación, cómo debe ser
las herramientas de trabajo, pero también cómo es el sitio donde el trabajador debe tomar la colación, cómo debe ser el ambiente en el caso de la construcción, cómo deben estar señalados o diseñados los ambientes para hacerlos seguros, para que los trabajadores tengan la mejor y mayor información posible. ¿En qué idioma? En el idioma que hable el trabajador. Si existen trabajadores extranjeros que desconozcan nuestro idioma, pues en ese idioma, en su idioma, deberán también estar señalizadas todas las instalaciones de la empresa, de la construcción, de la fundación o del sitio en sí mismo que esté el trabajador. También en el caso de trabajadores que se encuentren en faena o en jornada marítima, también tenemos unas condiciones de trabajo, así como unas condiciones de ambiente o medio ambiente de trabajo en las faenas portuarias, en las faenas de las minas. Debemos tener ciertas condiciones en cuanto a los sitios donde va a pernoctar el trabajador, las divisiones, cómo deben ser las habitaciones, los dormitorios de cada uno de los trabajadores en común. Por lo general no se encuentran dormitorios individuales, sino dormitorios comunes. ¿Bajo qué condiciones deben ser esos dormitorios? ¿Qué es lo seguro para el trabajador? Pero además vamos a ver bajo qué condiciones de seguridad deben desempeñarse las madres trabajadoras, deben desempeñarse los menores de 18 años. También veremos bajo qué condiciones deben desempeñarse las personas discapacitadas, cuáles son las condiciones, la adecuación que debe hacer la empresa a favor de estos trabajadores. Si llegara a ingresar, deben antes de su ingreso tener acondicionados los sitios de trabajo para estos trabajadores, y si por contingencias que veremos el trabajador llegar a perder parte de su capacidad o llegar a tener una capacidad parcial, también debemos preverlo y adecuar una serie de servicios a favor del trabajador y adecuar en este sentido el sitio donde va a trabajar, donde va a desempeñarse el trabajador, por donde va a pasar, por donde va a desplazarse. Acá cobra importancia, y de esta manera iniciaremos nuestro tercer módulo, que es seguridad, que es riesgo. ¿Cómo podemos evitar los riesgos asumiendo una seguridad efectiva? ¿Cuáles son esas contingencias? ¿Cuáles son esas palabras que podemos usar en un reglamento interno para obligar al trabajador, para convidarlo a cuidarse, a diseñar un autocuidado? Si bien el empleador es el que diseña todos estos mecanismos de seguridad, es el trabajador el que los debe poner a funcionar, es el trabajador el que los debe usar, y si no lo hiciere, el empleador tiene la plena facultad, en virtud del principio de
subordinación y dependencia, de usar cualquiera de los mecanismos que le establece el Código del Trabajo para la disciplina de los trabajadores. Obviamente que todos estos mecanismos deben estar incorporados en el reglamento interno de la empresa y el trabajador debe, en este caso, saber cuáles son los mecanismos que se usará para su sanción en el caso que incumpla estas herramientas de trabajo, o en el caso que odie los mecanismos de seguridad, en el caso que entre o caiga en indisciplina con respecto a acatar ciertas medidas de seguridad. Ahora mismo, cuando estamos en contingencia, una obligación del trabajador es cuidarse de esta enfermedad. Ese es uno de las sanciones que puede recibir en sí mismo el empleador, el no cuidar al trabajador. Pero este cuido tiene que ser mediante una disciplina si el trabajador no lo observare por sí mismo. Es decir, que en caso que el trabajador incumpla alguna norma, quien es responsable no es el trabajador. En caso de indisciplina, en caso de falta de cuidado, en el caso que no se mantengan todas las condiciones de medio ambiente, no se mantengan las condiciones medioambientales para el mayor cuidado del trabajador, la responsabilidad directa es del empleador y este a su vez deberá ejercer sobre el trabajador alguna acción sancionatoria que lo obligue a cumplir con lo previsto en el reglamento interno o en las condiciones de los prevencionistas de riesgo o de las personas que se encuentren encargadas dentro del comité para dar las respectivas charlas de instrucción y de conocimiento en materia de seguridad y salubridad de las condiciones de trabajo. Entonces, este empleador es el responsable directo de todo aquello que tenga que ver con la seguridad del trabajador. Bueno, hasta acá llegamos y mucha suerte con sus calendarios de nota. Hasta luego.